noches, bienvenidos a una nueva edición de Enfoque Médico, este programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Hace 2 semanas hablábamos con el doctor Salvador Lograsso, presidente de este Colegio Médico y del Colegio Médico de la provincia de Buenos Aires, por el tema de la historia clínica, la ley que establecía la titularidad, la propiedad de la historia clínica. Y hoy vamos a hablar con el doctor Edgardo Moroni, con el doctor Francisco Di Iorio y con el doctor Aguliaro, para conocer detalles acerca de cómo esta ley puede impactar legalmente, profesionalmente e institucionalmente en la vida de los médicos y de las instituciones que los agrupan. Doctor Moroni, doctor Di Iorio, doctor Aguliaro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, a usted le toca empezar. Yo sé que usted tiene problemas para atender porque está muy complicado últimamente, pero le agradezco mucho que haya vuelto para estar con nosotros. Para usted, lo que quiera. Cuénteme, ¿cómo es el panorama que fija esta ley respecto a la historia clínica? Mire, la ley lo que hace es volcar en el papel lo que en definitiva existe en la realidad. Es decir, son incorporaciones que ya los jueces en sus distintos fallos lo habían introducido. Y entonces la ley nos dice nada más que lo que ya sabíamos, que el propietario de esa documentación, de esa instrumental, es el paciente. ¿Y por qué es el propietario? Porque tiene derecho a saber lo que se hace con su salud, que es el bien más preciado y que es un corolario del derecho a la vida, que tiene raigambre constitucional. Es decir, la ley lo que hace definitivamente es decir lo que ya todos sabíamos, que el paciente tiene derecho, y ese derecho está plasmado en una historia clínica y es de su propiedad. Y después se establece una serie de requisitos en cuanto al pedido, en cuanto a la fundamentación y demás. Pero no hay mayores novedades que la que los que ejercemos el derecho ya sabíamos que existía. ¿Y cuáles son las prevenciones que debe tener de ahora en más un médico? Que por ahí, antes de la ley, alguna cosa se le escapaba o por la urgencia dejaba de hacer historia clínica. El médico debe tomar las mismas prevenciones que hace, no sé, 20, 30 años debió tomar y debe tomar, que es escribir lo suficientemente claro, con la suficiente precisión, con la extensión que merece la asistencia al paciente. Tiene que escribir en la historia clínica lo que se hace con el paciente. Nosotros nos hemos cansado de decir lo que no está escrito, no está hecho, no existe en el mundo. Y esa es la realidad, porque lo que no está escrito no lo puede suplir con nada. Los abogados lo conocemos perfectamente ese tema, porque nosotros escribimos. ¿Por qué escribimos? Porque lo vamos a introducir en un expediente. El juez va a resolver en función a lo que nosotros decimos en ese expediente. Bueno, los jueces le van a delegar al perito el dictamen pericial y el perito va a producir ese dictamen pericial en función a lo que existe en esa historia clínica. Por lo tanto, si la historia clínica es superficial, si está hecho con enmiendas, con abreviaturas, si está hecho con cierta liviandad, así va a considerar el juez que fue tratado el paciente, con superficialidad, con liviandad, con abreviaturas. Eso es todo. Eso ya lo sabemos hace mucho tiempo y a veces tenemos que repetirlo y eso es lo grave. Ahora, usted dice eso lo sabemos y demás, pero resulta que muchas veces un médico que está trabajando en el ámbito privado tiene que atender 50 pacientes y dice no tengo tiempo para escribir. ¿Cómo hace? No, mire, no es excusa. Nosotros podemos hablar y estar casi coparticipar de esta idea, pero no es esa. No podemos decirle al médico, bueno, mire, el exceso de trabajo, la plétora de juicio, la industria. Eso es historia antigua. La realidad es otra. Todos los derechos los tienen los individuos. Cuando lo ejercitan, cuando reclaman por sus derechos, es una cosa individual. No podemos incorporarle distintas circunstancias. Habrá alguna derivación a lo mejor a la obra social, por una provisión tardía de una prótesis, por una falta de higiene, de sepsis. Bueno, habrá una coparticipación, habrá un eximente, habrá un atenuante, pero de ahí a establecer como base que yo no escribo porque atiendo mucha gente, el individuo tiene su derecho y es indelegable y la relación médico-paciente es intransferible y entonces no podemos darle una alternativa y un viso de algo extraño como es este caso. No existe, no es una excusa. Yo también podría decir lo mismo. Bueno, mire, lo defendí livianamente porque como tengo mucho juicio, creo que no es serio.
No lo podemos decir. Bueno, perfecto. Yo creo que habría que decirle entonces a los médicos que no dejen de escribir, insistirle en eso. El médico tiene que escribir todo. Es más, sería hasta aconsejable, a veces yo despierto alguna crítica por esto, sería aconsejable que el paciente escribiera o firmara en el dorso, obviamente anverso y reverso, en el reverso que firmara cada una de las hojas de la historia clínica. Eso sirve hasta como un consentimiento informado. Se sabe, el paciente lo que tiene que saber es lo que se hace con su bien más preciado, que es la salud. Tiene derecho, eso ya lo hemos dicho, lo hemos escrito, porque nada es original en la vida. Lo único que es original es a veces la forma en que decimos, pero siempre copiamos de algo. Y lo que nosotros decimos es lo que dicen los jueces. Yo podría resultar mucho más simpático hablar de otras cosas, seguramente, pero no es eso lo que es la función de este programa, por lo menos. Por lo menos no. Doctor Di Iorio, a usted le toca la parte científica, la parte concreta de los médicos. ¿Cómo repercute esto en la actividad diaria de los médicos? Para nosotros no es ninguna novedad. Los que trabajamos hace muchos años en el colegio con el doctor Moroni, que nos da una óptica mucho más claro de lo que está solicitando la justicia a los médicos, que se ha ampliado obviamente. No solo hay que ser buen médico, darle una atención y una prestación como corresponde, sino, como decía bien el doctor Moroni, plasmarlo en el papel. Plasmarlo en el papel significa para muchas veces los médicos que no tienen un marco escrito en el cual poder volcar desde la inspección, la palpación, la auscultación, la percusión, los actos de la semiología que aprendimos. Venimos diciendo a todos los colegas desde hace años, es más, cuando entregamos las matrículas lo decimos, que la historia clínica es nuestra herramienta fundamental para poder defendernos de qué es lo que hicimos, más allá de con quién o contra quién, de qué es lo que hicimos. Nosotros ya sabíamos que esto podía venir, en algún momento se iba a legislar de quién es la pertenencia de la historia clínica, y hace aproximadamente 2 años y medio, 3 años, en este colegio convocamos a autoridades privadas, públicas, municipales, provinciales, federaciones médicas, asociaciones médicas, y generamos modelos de historia clínica. Modelo de historia clínica tocoginecológica, que es con la que mayor problemas teníamos, y fueron convocados tocoginecólogos, historias clínicas traumatológicas, historias clínicas quirúrgicas y de clínica médica. ¿Qué es lo que hicimos? Las hemos dado a los distintos efectores sanitarios públicos y privados. Y le dijimos, esto es un marco en el cual pueden manejarse para poder escribir. Y le hemos mandado a cada una de las instituciones un CIDIC, un soporte técnico en ese momento, de cómo confeccionar una historia clínica para que los datos no falten. Es más, creemos que, excepto raras excepciones, o como a veces hablamos con el doctor Moroni, los médicos no escriben todo lo que hacen, porque en el momento de ver al paciente ya ven si está pálido o no está pálido, si está sudoroso o no está sudoroso, y eso no consta. Bueno, en la historia clínica debería constar, pero un problema más serio para nosotros es si la pregunta que se hacen los colegas cuando vienen acá dicen, ¿la ficha de consultorio es una historia clínica? Hay que decirles que sí. La justicia no dice cómo debe ser la historia clínica, nos da y nos deja el pie para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer, y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Una ficha de consultorio es una historia clínica. Así que cuidado, como lo vengo diciendo hace muchos años, en las charlas en hospitales, en sanatorios, cuidado con poner examen sin particularidades, o poner, si solicita rutina, rutina normal, porque involucra un montón de cosas. Y ese tiempo, como bien decía el doctor Moroni, que no nos tomamos en escribir, es fundamental por los tiempos que podemos ser demandados. Hoy la justicia, en lo privado, en el consultorio, es un contrato de locación de servicio por 10 años. Y no sabemos qué escribimos hace 9 años y 8 meses. Y ojo, hemos tenido demandas el año pasado, que ahora la estamos resolviendo, de médicos que vienen a ser demandados después de 9 años y 8 meses. Y cuando van a buscar su ficha no está, desapareció, la tinta se borra, está escrito, está borroneado. Así que la situación sigue siendo la misma. La historia clínica ahora legalmente es del paciente. Nunca tuvimos discusión al respecto, pensamos que está bien, es un documento donde uno vuelca los datos. Me parece bárbaro de repente que le hagamos notar qué es lo que le pasa al paciente, o algún tutor, ser menor, o algún responsable si está no psíquicamente saludable el paciente. Pero digamos,
escribir todo lo que se hace y hasta lo que no se hace. Porque yo le digo a los colegas, escriban hasta lo que no hacen y por qué no lo hacen. Toman una guardia, no hay oxígeno, van a una unidad periférica, no anda el tensiómetro, debe figurar. La responsabilidad médica, como decía el doctor, es indelegable, pero yo tengo que hacer notar que lo que no lo hago a conciencia que no lo puedo hacer porque no tengo los elementos. Entonces, la historia clínica, documento fundamental para volcar todos los datos del enfermo, para un seguimiento lógico del que viene al otro día a ver al enfermo, y más lógico para quedarme tranquilo de lo que estoy haciendo está bien. Doctor Jorge Gugliaro, usted es el vicepresidente del Colegio de Médicos y la pregunta es, ¿cómo repercute esto en el Colegio de Médicos? ¿Cuál es la actitud del Colegio de Médicos? Y en definitiva, si se ha respondido a las expectativas que ustedes tenían acerca de la historia clínica que deben tener los médicos. Bueno, sin duda en una misma línea de pensamiento lógica como venimos llevando desde hace mucho tiempo, y con lo que ha dicho tanto el doctor Moroni como el doctor Diorio, seguimos trabajando en ese sentido. Fíjese qué notable cuando hoy, sin discutir, disentían de alguna manera en la pregunta que usted hacía de esto de no escribir de los médicos. Fíjese que los servicios cerrados, terapias en especial, son muy puntillosos en las historias clínicas, y eso hace a que tienen un coto de pacientes y un tiempo mayor con el paciente. Ese mismo profesional en el mismo hospital y trabajando en la guardia puede no escribir tanto, a lo mejor, puede no escribir tanto. Y esto se debe a una innumerable cantidad de situaciones o causas que indudablemente no son un justificativo, pero sí hacen al entorno del trabajo. Y es el mismo médico en dos situaciones distintas. Sin embargo, desde ya que la normatización o protocolización que venimos impulsando desde el Colegio de Médicos, y que muchas sociedades científicas han colaborado con nosotros también, y como decía Francisco, acá ya hemos entregado documentación como para que se maneje, es importante desde el punto de vista del ordenamiento. Yo quiero, y esto no es disentir, sino como un agregado, a mí me parece, sin duda, estoy convencido de que la historia clínica, el contenido de la historia clínica es propiedad del paciente, pero hay una propiedad intelectual del médico. Sin duda, el mismo paciente en la misma situación va a tener las mismas características desde el punto de vista de la historia clínica, pero va a tener distinto contenido en cuanto a quién es el que escribe. Algunos le van a dar algún condimento más que es su propia bagaje intelectual. Y ese bagaje intelectual yo creo que hay que protegerlo también. Será tiempo de otro momento dentro de este mismo avance del habeas data y de la propiedad de la historia clínica. De todas maneras, estamos viendo como cuando suceden estas cosas y se hacen de orden público, ya empiezan a aparecer algunos colegas del doctor Moroni pidiendo historias, o sea, pero en general tienen que ver con accidentología. No se confundan, la propiedad es del paciente y de ellos seguirá siendo, no de aquel que venga a reclamarlo sin un documento que respalde que lo está representando. O sea, si es apoderado o representante legal y documenta que es. Si no, el que puede pedir es el paciente. Esto está así de clarito. Y en cuanto a la normatización, que era la pregunta concreta, yo me dispersé un poco, pero no quería dejar pasar esto. Creo que estamos con distinta repercusión en los hospitales de nuestro distrito. En algunos ha llegado con más impacto. Hay comisiones que están trabajando, científicas y de protocolización. El hospital al que yo concurro, el Lucio Meléndez de Adrogué, tiene una comisión de protocolos y está trabajando intensamente en eso. Digo también que los protocolos, como mencionaba Moroni, nada está sin inventarse, se adaptan, y también hay que adaptarlos a la realidad hospitalaria, dentro de los parámetros generales, del cual no nos podemos apartar, pero con algunos matices que tienen que ver con la disponibilidad de recursos del hospital propiamente dicho
donde se desarrollen. Muy bien, hacemos una pausa si les parece bien y enseguida regresamos ya para la segunda parte de este programa de Enfoque Médico, programa auspiciado por el Colegio de Médicos, cuyos teléfonos, dirección de correo postal y dirección de correo electrónico están aquí en pantalla. Les recuerdo lo de siempre, no llame ahora si usted quiere hablar por teléfono, porque en este momento que usted está viendo el programa no hay nadie en el Colegio de Médicos. Hágalo sí, de 9 de la mañana a 4 de la tarde y va a tener la respuesta correspondiente. Si no, envíe un correo electrónico o una carta a la dirección de correo postal y seguramente va a obtener la respuesta que usted está esperando. Pausa entonces, enseguida continuamos con Enfoque Médico. Y claro, las preguntas que uno se le ocurren y que surgen así en el momento en que está usted viendo la publicidad es ¿cuál es el papel de los peritos, no? Porque ¿qué pasa cuando un perito médico tiene que actuar en un caso donde necesita la historia clínica? Doctor Moroni, ¿cuál es el papel? ¿Cómo se debe actuar? El papel del perito es fundamental, no solo el perito médico, de cualquier perito, porque finalmente, ¿quiénes son los peritos? Son los auxiliares del juez, los que suplen una ignorancia parcial del juez en una determinada materia. Entonces, en este caso que estábamos hablando de la historia clínica, ya terminado y concluida la propiedad, ya sabemos que la historia clínica le pertenece al paciente, pero provocado un conflicto, ¿qué es lo que hace el juez? Remite esa historia clínica. Por eso cuando yo le digo la necesidad de hacer una historia clínica a conciencia, con detalles, que instrumente todo lo que se hizo, se lo demuestro yo en tribunales. Quien opine lo contrario a lo que yo digo, que vaya a tribunales. Y aquel médico que haya sufrido alguna contienda judicial me va a dar la razón. Eso es lo que juzga el perito. Y es muy difícil, extremadamente difícil, que haya un juez que se aparte del dictamen pericial. ¿Y qué hace el perito? Toma la historia clínica. Es lo único que sabe el perito evaluar, analizar y finalmente dictaminar sobre lo que se hizo con un paciente en la historia clínica. Las reglas de arte y ciencia médica sí existen, son complementarias. Las normas del servicio pueden ser también complementarias. Pero lo que es indelegable es la apreciación de la historia clínica por un perito, por un experto. Y eso pasa en los accidentes automotores, cuando se discuten por una medianera, cuando se discute por una prescripción adquisitiva en un campo. Siempre es el dictamen pericial. El juez, para apartarse de ese dictamen pericial, tiene que fundarlo, si no lo tiene que tomar tal cual es. Cuando usted manda a una oficina pericial, cuerpo médico forense, se supone que es de lo más idóneo porque hay una evaluación previa a cada uno de ellos. ¿Qué van a tomar? La historia clínica. Y si la historia clínica... El otro día me contaba un miembro del cuerpo médico forense, y usted me dice cuando tengo que cortar, mandó de vuelta un expediente para que le mecanografiaran una historia clínica, porque era ilegible. Usted fíjese cómo va a ser el juez, qué apreciación va a tener, qué preconcepto, si quieren, qué prejuzgamiento va a tener el juez. Porque viene alguien que es experto y dice, no le entiendo, que me la mecanografíe. ¿Cómo va a juzgar eso? Seguramente que con mayor rigor y estrictez. Ahora usted me está diciendo algo que se presta quizás para algún tipo de irregularidad, porque mecanografiar una historia médica puede cambiar hasta lo que decía la historia médica. No, si va a mecanografiarla, será traducirla. Bueno, después, podrá, si usted entra en ese terreno, podrá haber hasta adulteración de instrumento público. Podemos hablar de falsedad ideológica, si usted quiere podemos hablar. Incluso podemos hablar... Pero podemos hablar del campeonato que Banfield está ahí nomás, ¿no? Que lo omití, pero bueno, quiero recordarle que soy hincha de Banfield. Ahora, mi pregunta después a veces a los médicos, ¿qué se va a hacer para serenar la angustia de los banfileños cuando no ganen el campeonato? Y ya estamos preparados para el sufrimiento. ¿Tiene historia clínica de eso? Sí. Yo la vi. Doctor Iorio, volvamos a usted. Y volvamos a la parte más allá de la jocosidad de este momento. No, a mí me parece bárbaro que se pueda tratar este tema a veces con una sonrisa también, porque si no el colega vive angustiado, vive viendo la historia clínica como un drama, vive la medicina como un drama, y los jóvenes cada vez se van a querer apartar más del enfermo. Y lo que nosotros decimos es que no hay que apartarse del enfermo, que hay que estar cerca del enfermo, pero volcar todo lo que se hace con el enfermo. Pero lo que decíamos en el bloque anterior. El tema de los peritos. Bueno, ahí está el tema. ¿Qué perito se vuelca con un enfermo? El perito lo que hace es juzgar lo que está escrito. Y muchas veces no sabe
el perito, porque en realidad le preguntan sobre distintos temas, cosa que este colegio, después le voy a dejar la palabra al vicepresidente para lo que pueda hablar, es una pelea permanente en la cual los peritos deben opinar de lo que saben. Y nosotros creemos que el perito debe tener tarea asistencial. No puede ser que un perito atrás de un escritorio, viendo internet o agarrando un libro del año 1980, esté juzgando hechos del año 2009. Esos peritos que son médicos, que en realidad muchas veces con esta superproducción de médicos que lanza la Universidad de Buenos Aires, no hay otra, universidad pública y gratuita, estamos a favor de ella, decimos hay que capacitar, hay que llamar y hay que decirle al perito cuál es la función que cree que tenemos que tener. Cuidado cuando uno abraza la medicina legal pensando de que es atrás de un escritorio. Ojalá los jueces puedan escucharnos, los fiscales, y que sepan cuando eligen un perito, pedir el currículum, de saber qué está haciendo ese perito más allá de ver una historia clínica o ser especialista de un tema pequeño, porque si no son opinólogos. Y a nosotros, cuando entramos en la opinología, no nos favorecen porque de alguna manera somos enjuiciados, tenidos en cuenta, malinterpretados. Entonces, entiendo al doctor Moroni y coincido con él que hay que escribir todo. Hay situaciones, él nos enseña siempre a nosotros, circunstancia de tiempo, modo y lugar. A veces el tiempo y el lugar hacen que uno no pueda escribir lo que cree y después se olvida. El perito también lo tiene que saber. Y sabe que es médico. Y sabe que no es lo mismo una emergencia que en una sala general donde tiene un paciente todo el día el médico. Ahí está la interpretación, porque el juez interpreta. El perito debería interpretar. Debería ser esa herramienta de la justicia que le lleva al juez que no entiende en el tema la palabra, el oído, el olfato y el saber hacer que debe tener el médico. Doctora Gugliaro, a usted le toca la parte institucional también, si bien no lo vamos a apartar de su postura de médico, ¿no? Sin duda, la parte asistencial es fundamental para seguir manteniendo un criterio básico y actualizado. De todos modos, nosotros respetamos al médico como un todo y creemos que es inherente a la profesión el hecho de capacitarse y ayornarse permanentemente. Así que sin duda es algo que creo que con la perseverancia, el tiempo, la parte científica también y el entendimiento que hemos sabido llevar a lo largo del tiempo con la justicia, también los jueces están entendiendo esta situación y día a día se preocupan más porque el médico que tome una pericia sea lo más afín o de la misma especialidad, lo cual es un logro importante para nosotros, que se nos juzgue en todo su contenido. Quería hacerle un dato no aclaratorio, sino de abundamiento en cuanto al episodio recién cuando usted dijo, pero se puede cambiar al mecanografiar, se puede cambiar el contenido. Fíjese que nosotros tenemos en la oficina, en mi hospital, una oficina que recibe toda la parte legal y nos ha sucedido que alguna vez el juez pidió la historia clínica mecanografiada, pero tenemos una gran ventaja. En el hospital público están todos los médicos que escribieron la historia clínica. Y lo que hacemos sin duda y sin ninguna mínima expresión equívoca, llamar a cada uno de los médicos y alguna vez también ellos se encuentran con dificultades para entender lo mismo que pusieron por la velocidad, por el tema, por lo importante del cuadro que estaban tratando. De ninguna manera ponen ni inventan lo que creen. Ponen exactamente, se traduce exactamente lo que dice la historia clínica. A veces pasan varios minutos tratando de leer el párrafo y cuando dicen me parece, no. Decime lo que dice ahí y cuando se mecanografía una historia clínica se traduce exactamente lo que dice en esa historia clínica, aún con fallas de sintaxis o como haya sido expresado en ese momento. Así que vale como aclaratoria. En lo referente, bueno, creo que está muy claro
lo que el colegio apoya y lo que estamos diciendo desde siempre y desde que comenzó este programa. A los médicos recomendarle que se hagan ese momento posterior al acto como para escribir todo lo que hicieron en ese momento, porque después se van a olvidar o no van a poder ponerlo ni agregarlo porque sería una enmienda y eso no es legal. Entonces, buscarse ese minuto que a veces uno piensa no encontrar, pero sí, buscarlo para escribir exactamente todo lo que hicieron sobre el paciente en ese tiempo, momento, rato que hayan transcurrido. Gracias, doctor, gracias a usted también, a los tres, doctor, y a usted, doctor abogado. Sí, sí. Le quiero aclarar que cuando dije lo de mecanografía no pensé en un hecho ilícito, pensé en un error, porque muchas veces, salvando el caso de que el médico muchas veces otro que transcribe la historia clínica puede no entender e interpretar que dice tal cosa y poner otra. No debería transcribirlo. Se entendió clarito. Bueno, no debería transcribirlo. Por eso. Pero puede ser susceptible de un hecho ilícito. Entonces lo ideal es lo que dice el doctor, mecanografiarla Con el médico al lado. con el médico al lado y en forma textual. Muy bien, muchísimas gracias a los tres, creo que esto da para hablar mucho y si usted tiene alguna pregunta que hacer, pues sepa que el Colegio de Médicos está dispuesto a atenderlo, está dispuesto a evacuar o a responder cualquier pregunta que ustedes le hagan. La dirección la conocen y si no la tienen en pantalla, tienen la dirección de correo postal, tienen los teléfonos. Bueno, si tienen alguna duda llamen, consúltenlos y si tienen alguna pregunta también háganla, que se la vamos a transmitir a los doctores para que tengan la respuesta en los próximos programas. Esto ha sido Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Hasta la semana que viene.